Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Mi nombre es Arturo Rogerio, yo soy el coordinador de Yoica, así que les damos la más calurosa bienvenida a esta clase abierta. Bueno, el día de hoy vamos a tener esta clase por parte de Oscar Lamorgia. Es una actividad llamada clase abierta, tiempo y psicoanálisis. Esta clase es una presentación de un curso que Oscar va a estar dando con nosotros a partir del próximo 26 de marzo, perdón, del próximo 26 de marzo. Y bueno, tiene como finalidad que ustedes conozcan las viñetas, los puntos clave, las preguntas que motivan a este curso, la importancia, la aplicación. Así que, bueno, vamos a escuchar en breve lo que él tiene preparado para nosotros. Primero que nada, me gustaría dar nada más algunas avisos, digamos, generales. La primera es pedirles que puedan tener silenciado su micrófono la mayor parte del tiempo. Al final habrá un momento para hacer preguntas, para tener participaciones. Mientras tanto, para evitar distracciones, esa sería la invitación. Y la otra, que en medida de lo posible, pues les invitamos a que puedan tener su cámara encendida con la finalidad de poderles ver, ¿no? Sería bastante agradable. A quienes puedan hacerlo, te invitamos a hacerlo. Así que, bueno, dicho esto, pues damos comienzo. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente. Si tienen alguna duda en cualquier momento, también aquí nos acompaña Daniel Valderas, de parte del equipo de Yoica, así que también en el chat le pueden escribir y él va a estar atento para que puedan resolver sus preguntas. Y ahora sí paso a la presentación. Bueno, Oscar Lamorgia, ex profesor universitario, actual docente titular en el posgrado de Fundación Causa Clínica, autor, autor de varios libros de psicoanálisis, entre ellos Hechizos del Tiempo, una lógica del acto analítico, por Letra Viva, Herejías del Cuerpo, actualizaciones en psicosomática, también publicado por Letra Viva, y Psicoanálisis, escritura de la falta en ser, también publicado por Letra Viva. Habitual colaborador en revistas científicas de Argentina y el extranjero, supervisor en hospitales públicos e instituciones asistenciales privadas. Es para nosotros un gusto tener aquí a Oscar Lamorgia y sin más que decir por ahora, Oscar, bienvenido, el tiempo es de usted y pues adelante con lo que tiene preparado para nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias Arturo. Serían buenas tardes para ustedes, buenas noches para quienes escuchan desde Argentina. Eh, Arturo dio una cálida bienvenida. Yo espero que en mi caso no sea tan cálida porque en Buenos Aires hace un calor que es tremendo. Así que sería mejor una fresca bienvenida. Bueno, eh, yo quería en esta charla abierta, en esta clase de presentación, en principio poner en tela de juicio algunos, algunos postulados que los psicoanalistas sostenemos a veces y que se encallecen eh, por la repetición ecolálica. A fuerza de repetición, uno muchas veces consolida un error como si fuera una verdad. Con el tema del tiempo en el psicoanálisis pasa exactamente eso. Y por esto es que intento someter a revisión algunos de los postulados de la temporalidad en el psicoanálisis, de la temporalidad en la clínica. Y me voy a tomar como puntapié inicial de una crítica que los psicoanalistas recibimos de algunos autores o de algunos cultores de otras corrientes terapéuticas, como podría ser la terapia gestáltica, como podría ser la terapia sistémica, la terapia cognitivo-conductual, en su momento el análisis transaccional. Bueno, podría nombrar unas cuantas más, donde la crítica que suelen desarrajarnos
es la siguiente. Ustedes los psicoanalistas se la pasan regodeándose con el pasado. Se la pasan regodeándose con el pasado. Y lo que importa a la gente en el siglo XXI, aunque esto ya era una crítica que venía del siglo XX también, lo que importa es el acá y ahora. Lo que importa es el acá y ahora. En ese sentido, un concepto a rectificar es el siguiente. Hay acontecimientos que ocurrieron hace 20, 30 o más años en la vida de alguien. Ahora bien, si ese acontecimiento, léase la muerte de un ser querido o un derrumbe económico, o algún otro acontecimiento que haya tenido una marca, una impronta fuerte en la vida de alguien, eso tiene una fecha determinada, por lo tanto uno podría decir, bueno, eso ocurrió en el año 1995, o sea, el acontecimiento es fechable, tiene día, tiene hora, tiene año. Ahora, si yo eso no lo he superado y voy a análisis y hablo de eso con una vigencia y con una potencia emocional, como si hubiera ocurrido hace poco tiempo, ¿es pasado o es presente? Es presente. Justamente es presente, porque si algo no logró, es constituirse como pasado. No logró constituirse como pasado implica que no pasó. Es decir, que no permitió que el sujeto dé una vuelta de página y por lo tanto carga con ello hasta el día de hoy. Entonces, diferenciemos el acontecimiento en sí, lo que saldría en los diarios, es pasado. Lo que no es pasado es la marca que dejó en mí, si yo sigo hablando de eso hoy y llorando por eso hoy, o enojándome por eso hoy. Entonces, para mí es presente continuo como el tiempo de verbo en inglés. El análisis lo que hace, lo que permite, es crear las condiciones de posibilidad para que uno, hablando con un timing que no está regido por la aceleración, pueda reescribir la posición del sujeto con su historia y una vez reescrito, se pueda dar vuelta a esa página, con el efecto liberador que es de esperar y con la ganancia de saber que puede acontecer a partir de eso. Otra de las críticas que suelen aparecer, o sea, en este sentido, miren, yo lo voy a decir, es excesivo, que si tenemos en cuenta eso que acabo de contarles, uno podría decir que el psicoanálisis es una terapéutica del acá y ahora, no del pasado, porque es de eso que no terminó de pasar, que no logró pasar. Bueno, otra de las críticas con las que nos vemos es con que el psicoanálisis es largo. Entonces, como es largo en el tiempo, es caro también. Y como uno anda burgueteando por acontecimientos pasados, según dicen, es doloroso. O sea que no habría ninguna ventaja, según los detractores del psicoanálisis, no habría ninguna ventaja en el hecho de analizarse. Sin embargo, fíjense que más o menos a partir de, yo diría, de los años 90 a esta parte, gran parte de los padecimientos con los que nos encontramos en la vida cotidiana, básicamente en el consultorio, en el hospital, son formas de padecer que no responden a la clínica clásica freudiana de principio del siglo XX, sino
que son sintomatologías que están producidas por la aceleración en la que los seres hablantes tenemos que vivir. Esa misma aceleración es una de las causas de lo que se llaman nuevas formas de padecimiento, que de nuevas no tienen nada, porque si uno ubica en esa panoplia de patologías, digamos así, de modos de sufrir, si uno ubica somatizaciones, adicciones, patologías del acto, trastornos de la alimentación, melancolías subclínicas, uno se va a dar cuenta que la estructura que tienen esas formas de sufrir, esas formas de presentación del paciente que consulta, tienen bastante que ver con aquello que Freud llamaba neurosis actuales. O sea, no las neurosis de transferencia, sino las neurosis actuales, que surgían de acontecimientos del diario vivir que no eran tramitados por el aparato psíquico sin la mediación del establecimiento de una relación transferencial con el analista. Entonces, esa relación transferencial implica que aunque el paciente venga, el analista debe lograr que ese paciente se enferme de otra cosa. Esa otra cosa es lo que Freud llamaba neurosis de transferencia, por la aceleración de los tiempos que corren y por las presiones del gran otro bajo cualquiera de sus formas, o por la falta de referencias, por la declinación del nombre del padre, para decirlo con Lacan. Bueno, cuando se establece el lazo transferencial, al mismo tiempo se construye el puente para propiciar que ese paciente se enferme de esa enfermedad artificial que Freud llamaba neurosis de transferencia, y que justamente esa enfermedad artificial es la que brinda la posibilidad de que el analista pueda apoyar sus palancas en puntos de apoyo diferentes para sacar al paciente de ese modo de sufrimiento que muchas veces, a ver cómo decirlo, que muchas veces le otorga al paciente un nombre supletorio nuevo, como el que dice soy adicto, o soy alcohólico, o soy anoréxica. O sea, los tiempos que corren han logrado que esos modos de padecimiento hagan a un lado el nombre propio del paciente y le otorguen un ser que es de utilería, les diría. Es un falso ser. En este sentido, y dado que si adherimos a que la aceleración de los tiempos que corren es una de las formas o uno de los elementos que más conspira con la posibilidad de comprender, con la posibilidad de subjetivar el malestar de lo que le acontece al ser hablante, es necesario que el análisis no sea corto, porque justamente uno no puede resolver lo que produjo la aceleración con más aceleración. Es decir, una terapia brevísima de objetivos limitados estaría entrampada en la misma lógica de lo que llevó al paciente a enfermar, que es la aceleración. Entonces, el objetivo puede ser limitado, el tiempo de la terapia puede ser muy corto, pero después los síntomas empiezan a permutar, empiezan a sustituirse unos por otros. Y a veces sí, a veces se resuelve alguna de las problemáticas que el paciente lleva a la consulta. Pero yo nunca me voy a olvidar que hablando, hay un formato terapéutico que ya hoy en día está medio caído en desgracia, se utiliza más para las empresas que reciben
digamos, los funcionarios que reciben capacitación en management, que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, cuando apareció allá por el año 75, Bandler y Grinder, que fueron los creadores, decían que podían eliminar una fobia en una sesión de 1 hora. Esto era rigurosamente cierto, ¿eh? Podían eliminar una fobia en una sesión de 1 hora. Lo que utilizaban Bandler y Grinder era lo que se llama desacondicionamiento sistemático. Entonces, si alguien tenía fobia al sapo, ponían un sapo primero a 3 metros y hacían que el paciente lo mire. Después se lo iban poniendo cada vez más cerca y el paciente no le quitara la vista de encima y le aplicaban sugestiones, habiendo provocado primero en el paciente un trance ligero, un trance hipnótico ligero. Llegaba un punto en el cual le ponían al paciente un sapo de goma en la mano y le hacían que le dé un beso al sapo. Después de haber hecho esto, que ya para el paciente era terrible, lograban que el paciente tuviera el sapo en la mano, el sapo de verdad. Entonces, curaban la fobia en una sola sesión. Eso parecían más los trucos de magia que uno ve en espectáculos de vodevil que un escenario terapéutico serio. Lo que pasaba en los estudios que se podían hacer después de tipo seguimiento es que la persona dejaba de tenerle mucho miedo a algo y empezaba a tenerle un poco de miedo a todo. Esto es que la fobia que él tenía, en tanto la causa no estaba resuelta, ustedes saben, la fobia siempre es metáfora de, del encuentro del sujeto con la castración. Entonces el objeto fobígeno siempre es sustituto del verdadero agente amenazante de la castración. Como eso no estaba resuelto, la fobia hacía metástasis, hacía una suerte de metástasis simbólica. La persona le tenía un poco de miedo a todo en lugar de tenerle mucho miedo a algo. Bueno, así las cosas, el análisis lo que ofrece es la posibilidad de darle a cada cuestión el tiempo que la cuestión merezca. Ahí no hay apuros. Hay cortes, sí, hay marcas, hay actos, hay interpretación, pero hay tiempo para el despliegue de ese sufrimiento. Otra cuestión, que forma parte de un equívoco de los propios analistas. Los analistas suponen que, como Freud dice en el texto sobre lo inconsciente, dice que el inconsciente es atemporal, porque Freud lo dice así con todas las letras, lo inconsciente es atemporal. Suponen que efectivamente no hay un tiempo que rija los procesos inconscientes. Pero ya el hecho de hablar de proceso primario y de proceso secundario nos habla de que hay un timing, de que no todo ocurre en el mismo momento y de una manera aleatoria, anárquica. No pasa eso. Pero es verdad que Freud dice que lo inconsciente es atemporal, pero por otro lado tenemos a Lacan hablándonos del tiempo lógico. Entonces, no se trata de que el inconsciente sea atemporal, sino que está regido por un tiempo que no es el del reloj y que no es el del almanaque. Eso es lo que permite que yo pueda soñar esta noche con que hay 3 hombres jugando las cartas. Uno de ellos es mi padre, que murió hace 40 años. Otro de ellos puede ser el último actor que hace de James Bond. Y el otro puede ser Luis XIV. Por citarle a 3 personas que no forman parte ni de la misma geografía ni de la misma época. Y yo puedo soñar que están jugando las cartas. Entonces, eso no habla de una atemporalidad del inconsciente, no es un sin tiempo. El tema es establecer, bueno, ¿cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo que rige al inconsciente?
Porque esto, lo de la atemporalidad del inconsciente, da lugar a otro equívoco. Algunas personas suponen que el tiempo cronológico, que ese sí es el que no rige al inconsciente, lo inconsciente no está regido por el tiempo cronológico. Algunos analistas suponen que la cronología es el tiempo que avanza, en tanto que el tiempo lógico es la retrosignificación o la retroacción, que algunos le llaman a precup, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a entrar en ese detalle. Y resulta que los analistas que lo piensan de esa manera, lo que hacen es tratar todo el tiempo de conectar lo actual con lo pretérito. Ah, esto que le pasa ahora es como le pasaba con su madre, por ejemplo. Todo el tiempo hacen eso, conectar lo actual con lo pretérito. Eso no es el tiempo lógico, eso es una cronología donde la flecha está invertida, el sentido de la flecha está invertido. O sea que anticipación y retroacción son cronología que tienen las flechas en sentido inverso, pero eso no es tiempo lógico. Les decía que retroacción o retrosignificación muchas veces se lo homologa a un concepto lacaniano que es el de aprecup. Se dice por retrosignificación, o sea, aprecup. Entonces está mal. ¿Por qué? Porque si retrosignificación es cronología invertida y aprecup sí surge del tiempo lógico del inconsciente, aprecup es un efecto a destiempo. No es solo conectar lo actual con lo pretérito, sino que es un plus, es algo que surge y que no estaba ni siquiera era discernible en los dichos del paciente en el momento en que estaba hablando. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que suelo dar porque es muy ilustrativo de esta cuestión. Pertenece a un querido amigo que se murió hace unos cuantos años ya, amigo y colega, con quien escribimos un libro que se llama Hechizos del Tiempo, una lógica del acto analítico. Se trata de Hugo Cardoso. Bueno, una paciente va a verlo y le dice así. Era una joven exitosa, treintañera, linda, profesional, que vivía con la mamá. Entonces le dice al analista, odio cerezas que se casan, tienen hijos y se dedican a lavar platos. Sé que puedo ser tildada de feminista por esto, pero no me importa. Este es un caso del año 85, 87, así que el feminismo no tenía el auge que tiene ahora y de hecho había veces que estaba mal visto. Entonces esta dama dice así. Entonces sigue hablando y dice, el fin de semana pasado fuimos con el auto con mi mamá a un pueblo del interior y al regreso vi que al costado del camino había gente que vende miel, vende huevos en el campo, al costado de la ruta. Y dice, y vi que vendían esas cerezas que tanto amo. Y me compré un cajón y me lo fui comiendo por el camino. Entonces el analista, sin saber muy bien por qué se lo estaba diciendo, acuérdense, odio cerezas que se casan, tienen hijos, ¿no? Y me compré un cajón de esas cerezas que tanto amo. El analista le dice, al parecer, entre cerezas que odian y cerezas que ama, hay un cajón. Bueno, esta mujer queda perpleja, el analista la despide y vuelve a la semana siguiente con un recorte de diario. Ocurre que por ese entonces se había suicidado un actor en Argentina, un actor llamado Julio de Gracia, un actor que había tenido un mal de amores y aparte falta de trabajo, pero fundamentalmente mal de amores, y se había pegado un tiro. Entonces esta mujer, eso pasó entre la primera sesión
y cuando viene con el recorte de diario, ¿eh? Pasó eso, se mató el actor. Entonces ella viene con el recorte de diario y le dice, mire, Hugo, mire esto, porque el recorte decía, se mató el actor Julio de Gracia. Dice, fíjese qué interesante, cuando alguien se muere de muerte natural o de una enfermedad, dicen, se murió. Pero cuando alguien se suicida o tiene un accidente, dicen, se mató. Y el se mató, para alguien que tiene un accidente o se suicida, genera una ambigüedad que es rara. Entonces, es ahí, y este es el efecto de Aprecud, se acuerda del padre, porque la intervención había sido entre cerezas que odia y cerezas que ama, hay un cajón. Ahí habla por primera vez del padre y de la muerte del padre. Al parecer, cuando ella tenía unos pocos años, el papá murió en un accidente de cacería. Había ido a cazar solo. Ya no era el típico accidente de cacería donde alguien me confunde con un venado y me pega un tiro, sino que él se pegó un escopetazo y la carátula que tuvo, la causa, había sido muerte dudosa. Bueno, después la muerte dudosa cambió a suicidio, cambió a accidente, a muerte accidental. Pero esta chica, con la cuestión esta del cajón y del recorte de diario, que de otra manera le hubiera pasado absolutamente desapercibido, empezó a pensar que el padre se podía haber suicidado. O sea, la ambigüedad en se mató Julio de Gracia también permitía entrever que es muy raro que alguien tenga un accidente de cacería yendo solo, porque cuando se caza con escopeta, la escopeta va quebrada, va con los dos cartuchos, pero va quebrada sobre el antebrazo, uno no la lleva armada, como ustedes ven en las películas que alguien hace así y después tira. Bueno, no, se lleva quebrada justamente para evitar esto. Y este hombre se voló la cabeza, es como si se hubiera puesto el cañón debajo de la garganta y hubiera disparado. Bueno, entonces ella le dice al analista, eh, ahora tengo que pensar si en verdad mi papá no se suicidó. A renglón seguido ella cuenta que cuando el padre muere, sea como sea que haya sido el tema, la madre la pasa a la cama matrimonial, con lo cual esta chica, que después devendría en una joven exitosa, linda, profesional, con un cargo muy alto en una entidad multinacional, toma el relevo del padre, tanto en la cama, durmiendo al lado de la madre, como odiando cerezas que se casan, tienen hijos y todo lo demás. Entonces ahí ustedes tienen que por homofonía es lo que suena igual o muy parecido, tenemos cerezas la fruta y tenemos ser esas que odio, que son las que se casan. Entonces uno podría decir así, bueno, hay una retrosignificación homofónica entre ser esas y cerezas. Ahí hay retrosignificación. Eso es cronología invertida. Ahora, cuando el analista le dice entre cerezas que odia y cerezas que ama, hay un cajón, y eso abre camino a toda esta vertiente de la historia que estaba prácticamente reprimida, ese es el aprecut, ese es el efecto a destiempo. Ese es un efecto diferido en el tiempo que se sale de todo cálculo. Al respecto les puedo dar un ejemplo de la física que se llama experiencia de billar, se llama billar de Sinaí. Que, no es por el monte de Sinaí, es por otra cosa que no viene a cuento ahora. Imagínense esto, un billar que es triangular, una mesa de billar que es triangular, un triángulo equilátero. En el medio, en el centro de ese billar, hay una figura con forma de octógono, que tiene la misma altura
que los bordes de la mesa de billar. Entre el octógono chiquito este y el borde de las mesas, los bordes de la mesa de billar, hay 3 bolas de billar. Entonces, ¿la experiencia en qué consiste? En que en una habitación que hay vacío, no hay aire, un brazo robotizado hace golpear el taco de billar en la primera bola, que golpea en la segunda y la segunda en la tercera. Y la tercera sale disparada entre esas 2 paredes, la del octógono y la de los bordes externos. Hasta el cuarto movimiento de esa tercera bola se puede anticipar en fórmulas. Del quinto movimiento en adelante pasa a ser aleatorio, no es anticipable. O sea, es como si del quinto movimiento en adelante esa bola tuviera vida propia. Bueno, algo así pasa con el aprecú. No es anticipable y es diferido en el tiempo. Eso tiene que ver con el tiempo lógico, que no es la retrosignificación. Por otro lado, el tiempo cronológico proviene de la lógica aristotélica y de la flecha del tiempo. Todos pensamos el tiempo en la linealidad pasado, presente, futuro, ¿sí? Y hay algo añadido a eso. Quien más, quien menos, tiende a pensar que el pasado produjo el presente de uno. Ahora, ¿qué tal si yo les digo que el futuro también modifica el presente? Les voy a poner un ejemplo de esto. Imagínense que el hijo de alguno de ustedes quiere estudiar en la universidad, tiene 17 años, quiere estudiar en la universidad. Entonces, elige en base no a cuál le gusta más o cuál le queda cerca, sino elige una universidad que tiene convenio con la Universidad Complutense Europea, o con la de Oxford, no importa. Entonces la elige por eso. El chico empieza a estudiar y cuando está en tercer año, ese convenio que había entre esas 2 universidades por razones de política educativa se quiebra. Con lo cual, el chico llevó adelante una elección que estaba basada en algo pensado a futuro y que nunca tuvo lugar, pero que definió la elección presente que él hizo. O sea, que el pasado modifica el presente, o lo determina más que modificarlo, pero el futuro también modifica el presente. Entonces, ahí tenemos otro elemento más para tener en cuenta cuando hablamos del tiempo en psicoanálisis. Entonces, en la flecha aristotélica es donde tenemos el reloj, donde tenemos el calendario, donde tenemos la cronología en todas sus vertientes, y donde, tan fácil encontrar lugar. y donde los intervalos son equidistantes. O sea, la flecha tiene un sentido claro, está vectorizada en un sentido claro, los intervalos son del mismo tamaño, y la flecha no tiene recurrencias. En cambio, en otra dimensión temporal que también proviene de la física y que se llama fractal, hay rizos, hay bucles, hay idas y vueltas. Nos saca completamente de la flecha aristotélica. Pero además de eso, cada tramo de esa temporalidad tiene un tiempo que le es propio. Fíjense, a ver cómo acá en Argentina podemos decir, la Revolución de Mayo se analiza día por día, pero la prehistoria se evalúa en millones de años. Entonces cada acontecimiento tiene un tiempo que le es propio, no se puede medir en intervalos iguales. Y eso es lo que pasa con los tiempos en psicoanálisis. Uno no puede medir la historia de alguien en intervalos iguales porque no le estaría haciendo justicia a aquellos acontecimientos que generaron marcas muy
muy profundas en la persona, en tanto que hay muchos otros acontecimientos de igual duración que pasaron sin pena ni gloria. Entonces no todo tiene la misma estatura. Otra cosa más. Cuando uno, imagínense un reloj de sol. Cuando uno decide medir el tiempo, tomando un reloj de sol, está valiéndose de un elemento extenso, es decir, un elemento que tiene superficie, peso, la res extensa y la res pensante, en Descartes. Uno toma un elemento extenso, ¿no? Que ustedes se acuerdan cómo es, tiene una aleta que parece una escuadra, y en base al avance del sol, el reloj va marcando la hora. Entonces, para medir el tiempo, tomamos un elemento extenso para medir algo que no es extenso, que es una conjetura del tiempo. Cuando uno decide medir una distancia, una geografía, está utilizando un metro, o está utilizando un teodolito, es decir, un elemento extenso, para medir otro elemento que también es extenso. No es así con el tiempo. Uno utiliza un elemento extenso para medir algo que es una conjetura. Pero, ¿qué ocurre? Que no hay un tiempo que mida el tiempo. Lo tenemos que hacer de esa manera, porque el tiempo no es otra cosa que una convención. Hoy nos tuvimos que poner de acuerdo los que están en México en estar acá a las 18 horas y los que estamos en Buenos Aires en estar acá a las 21 horas. O sea, que estamos hablando de una mentira compartida que es la que nos va a permitir funcionar socialmente. Pero sepamos que es una mentira compartida. El tiempo es una mentira compartida. No por eso deja de ser causa eficiente en la vida de las personas. El poco tiempo con el que contamos los que somos viejos, o la ansiedad de un tiempo que no pasa cuando uno está esperando ir a ver a la novia, o cuando está esperando recibir un premio, y ahí parece que el tiempo estuviera detenido. Ese es un tiempo subjetivo que no coincide con el tiempo del reloj, ni con el tiempo del calendario. Entonces, con estos tiempos que no son del reloj, que no son del calendario, son los con los que trabaja un analista. Por eso es importante estar advertido de cómo funcionan estas cuestiones, porque si no, uno pasa a ser una especie de artífice de las ciencias duras, por más psicoanalista que sea, ¿verdad? Uno tiene que estar advertido de estas cosas. Fíjense el ejemplo que daba Jorge Luis Borges, ¿no? Borges decía que Kafka, Franz Kafka, inauguraba la cadena de sus precursores. Porque él decía que en la historia de Kafka encontrábamos un poeta chino del siglo V, encontramos un prosista árabe del siglo XVI, encontramos, bueno, a los griegos. Entonces, cada uno de esas personas que entre sí no habían tenido ninguna conexión, se habían convertido en los precursores de Kafka. ¿Gracias a quién? A Kafka. Es como que Kafka, hacia atrás, enhebraba en un collar que se llama Kafka cuentas heterogéneas de un collar surrealista, si ustedes quieren. Bueno, y por último voy a terminar con dos cositas. Una que es muy seria y otra que es un chiste. La que es muy seria es esta. Cuando uno piensa en el tiempo y en la eternidad, supone que el tiempo es algo que pasa y que la eternidad es un tiempo muy largo. Bueno, la eternidad es lo contrario del tiempo, porque el tiempo estaría bien decir así, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. La eternidad es la quietud absoluta, no es un tiempo muy largo, es lo contrario del tiempo, porque no pasa.
Ese es un elemento a tener en cuenta y es importante no olvidarlo porque en la eternidad es donde cae el melancólico. Al melancólico le deja de pasar el tiempo, queda detenido en el momento de la pérdida. Es como si se hubiera muerto con sus muertos. Por lo tanto, el tiempo deja de correr y él queda eternizado en esa fijeza. El chiste que les iba a contar es que un señor va al analista y le dice, doctor, vengo a verlo porque anticipo todo lo que va a pasar. Cada cosa que va a pasar yo ya la sé y eso me angustia mucho. Entonces el analista le dice, ¿y desde cuándo le pasa esto? Y el paciente le dice, desde el lunes que viene. Bueno, yo me detendría acá dándole la palabra a Arturo nuevamente y si hay alguna pregunta, a lo mejor puedo decir algo más. Bueno, gracias, Oscar. En breve, efectivamente, pasaremos a una, bueno, sección donde si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta puede desde ya irlo preparando. Solo voy a tomar unos pequeños minutos antes para dar algunas generalidades del próximo curso, Tiempo y Psicoanálisis, con Oscar. Bueno, el curso va a iniciar el próximo 26 de marzo, es a las 9 horas de México, serían las 12 horas Argentina, 12 horas Chile o cualquier hora paralela en donde se encuentren. Se puede ver en cualquier parte del mundo. Se puede ver también en vivo por las reuniones que se van a llevar a cabo en Zoom y van a ser grabadas para que también puedan llevarse a tiempo diferido, ¿no? Van a ser 6 sesiones semanales cada sábado a partir de el 26 de marzo con una duración aproximada de 2 horas cada sesión. Al finalizar el curso se puede emitir una constancia de asistencia. En el chat de aquí de Zoom les vamos a dejar un PDF que ya lo colocó por ahí Daniel, que trae el temario, trae parte de la bibliografía sugerida, trae el argumento del curso. Van a poder ahí conocer más detalles, entonces lo pueden descargar. También Daniel les va a poner aquí abajo cuáles son los métodos de contacto para que nos puedan escribir por WhatsApp, nos puedan escribir por Messenger y puedan hacer su inscripción o preguntar cualquier duda referente al curso. Y por último, decirles que como beneficio por haber estado en esta clase abierta, tenemos un beneficio pues para su inscripción. Entonces escríbanos, menciónenos que estuvieron en esta clase abierta y si ustedes hacen su inscripción el día de hoy, martes y mañana miércoles, van a tener un 50% de descuento en el precio total del curso, quedaría en un precio final de 900 pesos mexicanos por el acceso a todo el curso. Esto solo es el día de hoy y el día de mañana es el precio más, pues de más promoción que va a tener este curso, así que es una ventaja por estar aquí en esta reunión. Y además, también solo o sea, por este mismo precio y por haber estado aquí, incluiría el acceso a una actividad clínica que va a haber terminando el curso, también a cargo de Oscar Lamorgia. Esta actividad clínica va a ser el día 12 de marzo. Mayo, sí, perdón, gracias. 12 de mayo. eh, y bueno, estaría incluida ya con con su pago en la inscripción del día de hoy, ¿ok? Esta actividad regularmente, bueno, va a tener una convocatoria completamente aparte, pero, o las personas que se inscriban posterior al curso van a poder entrar, pero no con este precio que está dando en esta clase. Así que bueno, les dejamos esta invitación. Todas las dudas al final, Daniel y yo nos vamos a quedar aquí en este Zoom por si quieren hacer preguntas específicas de la inscripción, cómo pagar, métodos de pago, de las clases, la plataforma, etcétera. Pero por el momento, pues vamos a pasar a, si alguien tiene un comentario de lo que nos ha hablado Oscar, vamos a hacer este tiempo para comentarios y preguntas hacia él y al final nos quedamos Daniel y yo para preguntas en cuanto a su inscripción. Así que, ¿alguien desea participar? ¿Tiene algún comentario, pregunta?
Hay alguna gente que ya está escribiendo para su inscripción, pero alguien tiene de momento algo que agregar de lo que, de las viñetas de esta clase. O algo que usted guste agregar, Oscar. Eh, bueno, podría, cuando pasan estas cosas, siempre tengo la duda de si se entendió todo o si por el contrario no se entendió nada. Una cosita que me gustaría anticipar es que en el texto antiguo de Lacan, el escrito que se llama El tiempo lógico, se lo conoce así, pues Lacan se ocupa del tiempo en 3 lugares. Se ocupa con profundidad, digo, después va salpicando algún que otro comentario en otros lugares, pero se ocupa en 3 lugares. Uno es en el famoso escrito que se llama El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma. Es un texto muy antiguo, pero muy jugoso y que no ha, muy jugoso y con una lógica muy característica y que parece no haber sufrido el desgaste de los años. Otro lugar donde se ocupa del tiempo es en uno de los últimos seminarios, que es el penúltimo, que se llama La topología y el tiempo. Y en el último seminario, que es muy cortito, es muy breve, ya teníamos a un Lacan que estaba bastante mal, y se llama Momento de concluir, ese seminario. Ahora, en el escrito del tiempo lógico, ustedes o lo han estudiado o lo habrán escuchado hablar de los 3 tiempos lógicos de Lacan, que serían instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir. Momento de concluir que tiene el mismo título que su último seminario, que fue muchísimos años después. Ahora, la cuestión es que esos 3 tiempos en Lacan no hay que pensarlos de esa manera lineal. No es que primero es instante de ver, segundo es tiempo para comprender y tercero es momento de concluir. Ejemplo práctico. En una sesión de análisis, muchas veces pasa que el momento de concluir, o sea, el tercer tiempo lógico en Lacan, momento de concluir, da por finalizada la sesión. Y el paciente sale de la sesión, o les habrá pasado a ustedes cuando se analizaron o si están en el análisis ahora, que muchas veces uno ha salido consternado, medio perplejo de lo que dijo el analista o de lo que uno mismo se escuchó decir, y el corte de la sesión que vino después subrayando ese último dicho, para elevarlo a una potencia segunda y por lo tanto a una estatura interpretativa, ¿no? Es como que el corte le pasa resaltador amarillo a esas últimas palabras. Ahora resulta que el momento de concluir fue el corte, pero el tiempo para comprender por ahí viene entre esa sesión y la siguiente, o mucho tiempo después. Vale decir que se altera el orden en el que Lacan lo formula. Instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir. A veces el tiempo para comprender sobreviene después del momento de concluir. Y hay veces que el instante de ver también queda desfasado en ese ordenamiento. ¿Por qué les aclaro esto? Porque como estamos todos hipnotizados por esto, todos estamos hipnotizados por esto, es muy fácil que uno entienda, no es tan fácil, que uno entienda el tiempo lógico de Lacan, pero que trate de subsumirlo en el tiempo cronológico. Porque si yo los pongo en ese orden y supongo que siempre se dan en ese orden, lo que estoy haciendo es algo que Luis Althusser llamaba hospitalidad devoradora. Le doy lugar al tiempo lógico, pero a condición de convertirlo
en otra cosa. Queda chupado por la cronología y eso es lo que no hay que hacer. Nosotros, cuando trabajemos en el curso, le vamos a dedicar bastante tiempo a ver eso y lo vamos a ver con ejemplos clínicos que ilustren suficientemente cada una de estas cosas que hoy parecen sutilezas, pero que cuando las veamos en estado práctico van a ver que no lo son. Es más, yo tengo la aspiración de que los que de ustedes quieran venir al curso, cuando lo terminen, les va a parecer que es raro que no lo hayan pensado así desde siempre. Bueno, pues ahí está una gran, este, pues no sé, yo lo veo como una gran invitación para poder estudiar esto, Oscar. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, si ya nadie se animó a lo mejor por el momento a hacer alguna pregunta, algún comentario, pues creo que podemos dar por terminada la actividad el día de hoy. Les dejamos esta invitación, tienen esta opción para tomarla todavía el día de hoy, de mañana, de contactarnos, pueden copiar los enlaces. Y pues bueno, para despedir, Oscar, muchísimas gracias por esta clase, por esta pues presentación. Nos vemos en el curso a partir del 26 de marzo, ¿ok? Oscar y pues a todos los aquí presentes que decidan unirse. Y por acá hay una pregunta de Elvira Ruiz, a lo mejor podemos tomarla. A ver. Dice, ¿hay una no linealidad en los tres tiempos? Sí, sí, efectivamente. Hay una no linealidad porque entre los tres tiempos, en lugar de ser como la flecha del tiempo de Aristóteles, que también se usa en la física clásica, en estos tres tiempos y a partir de esta ruptura que yo les decía, de esa cosa deconstructiva entre el momento de concluir y el tiempo para comprender y el instante de ver, muchas veces se arma un bucle de realimentación. Entonces, justamente no hay linealidad en el sentido recto de la linealidad. Uno podría decir, sí, hay líneas curvas que se pueden pensar desde ahí. En ese sentido habría linealidad, pero haciendo la salvedad de que son líneas curvas con forma de bucle y que no solo retrosignifican lo anterior, sino que al mismo tiempo habilitan a la emergencia de efectos de Apre-Q, como el caso de la cereza. Bueno, pues Fíjense gracias. que en el caso de las cerezas, ahí también hubo un momento de concluir que es entre cerezas que odian y cerezas que aman, y el que ama, hay un cajón, corte de sesión, momento de concluir. La chica se va sin entender muy bien de qué va la cosa y se le termina de armar el tiempo para comprender después con la ayuda de un hecho totalmente aleatorio, que es ver la tapa de ese diario donde anunciaba la muerte del actor. Pero esto que voy a decir es contrafáctico y por lo tanto es una conjetura también. Si el actor no se hubiera matado y no hubiera aparecido esa noticia en el diario, el irse con la palabra cajón tintineándole en el oído, necesariamente yo no tengo casi dudas de que eso hubiera traído los recuerdos del padre y las circunstancias en las que el padre murió y los efectos que eso tuvo en la vida de ella. No, no tengo dudas de eso. Pero esta fue la cereza de la torta, ¿eh? Lo de la noticia en el diario. Bueno, pues ahí por lo menos bueno, para esta pregunta que hizo Elvira, muchas gracias, Elvira. Pues, Oscar, nuevamente, muchísimas gracias. Te despedimos. Sabemos que es tiempo de que vaya a otra actividad. Pero bueno, agradecemos su presencia, Oscar, y también, por supuesto, la presencia de toda la gente que ingresó a esta clase. Queda la invitación al curso. Nos vemos a partir del 26 de marzo. Y bueno, vamos a terminar la grabación y nos vamos a quedar aquí, Daniel y yo, por si alguien quiere hacer una pregunta especial de cómo inscribirse, de cómo pagar, las ventajas, etcétera. También aquí las vamos a atender durante este tiempo. Gracias a Gracias todos. Arturo, gracias a la gente de Troika, que todas las veces que he sido convocado me sentí como en mi casa.
porque en mi casa nadie me da bolilla, por eso. Mentira, es un chiste. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, Oscar. Buenas noches.